Está alumbrado. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, que tengan bonita noche. Vamos a dar inicio a esta palabra. Vamos a hacer una prédica. Esperamos que Dios nos bendiga en esta noche con su palabra, sabiendo y reconociendo que estamos en un último tiempo y que es necesario que cada uno de nosotros se acerque a Dios. Estamos en tiempos difíciles, pero también en tiempos tan gloriosos, en el cual como en este tiempo no va a haber otro tiempo. Así que, así como vamos a hacer una oración pidiendo la alianza del Espíritu Santo, que Dios nos bendiga a través de su palabra y que podamos recibir nosotros esa porción que nosotros necesitamos para que nuestra alma y nuestro ser interior se llene de su Espíritu Santo, se llene de la palabra. Entonces vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios. Maravilloso Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque ha permitido, Señor, que nosotros en este último tiempo, Señor, de una manera tan extraordinaria y tan gloriosa podamos tener tu palabra, Señor, a nuestro alcance. Sabiendo, Señor, y creyendo tu palabra, Señor, que usted le dijo a Daniel que lo sellara porque no era para su tiempo, Señor. No era para el tiempo de Daniel reconocer y poder entender estas cosas, Señor. Era para nuestro tiempo conocer estos grandes misterios, estos grandes secretos, Señor, que usted ciertamente tiene solamente ocultos, Señor, para aquellos que no son los que deben de ver estas cosas, pero inocultos, Señor, para tus hijos. Como dice tu palabra, que al Señor Jesús, que a la voz del séptimo ángel el misterio de Dios sería consumado, sería terminado, como Dios se lo dijo a los profetas, o se lo profetizó. Así que, maravilloso Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia. Reconocemos y creemos, Señor, que muchas personas van a ver este video, Señor. Muchas personas van a querer tu palabra, Señor, y cuando se den cuenta, Señor, de estas cosas, se van a maravillar, Padre. Maravilloso Dios, usa mi vida, usa mis cuerdas vocales, usa todo mi ser y que solamente la gloria sea para usted, porque usted merece honra y gloria, Señor. Maravilloso Dios, muchos están peleando, Señor Jesús, contendiendo por tu palabra. Muchas organizaciones contendiendo unos con otros, creyendo, Señor, que realmente lo que ellos están haciendo está bien. Pero usted ciertamente dijo, Señor Jesús, que nos amemos unos a otros, que ese es el mandamiento, Señor, principal. Que nos amemos unos a otros, y en esto vamos a conocer que ciertamente somos tus discípulos. Porque dice tu palabra que más Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores usted murió por nosotros y dio a su único Hijo en la cruz del Calvario, Señor. Oh Señor, usted probó la muerte a través de Cristo, el dolor a través de Cristo, expió el pecado a través del Cristo. Oh Señor, que Dios de los ejércitos, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Usa mi vida, usa mis cuerdas vocales, usa todo mi ser. Que solamente la gloria sea para usted, Padre. Prepara esas mentes, esos corazones que van a recibir tu palabra. Prepara, Señor, mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón y todo mi ser. Y Señor, Dios de los ejércitos, aquí estoy en la línea del deber, Señor. Aquí estamos, Señor Jesús. Aleluya, en este maravilloso nombre que es sobre todo nombre, mi Señor Jesús el Cristo. Aleluya, amén, amén, amén. Bien, estamos en unos últimos tiempos, la cual como este tiempo tan glorioso ya no va a haber más. Hoy estamos entendiendo muchas cosas que nuestros padres, los patriarcas, profetas, incluso apóstoles, les costó con mucha dificultad comprender ciertas cosas. Pero hoy por la gracia de Dios nosotros estamos comprendiéndolo
porque ha permitido Dios que tengamos aquí la palabra gloriosa de Dios, la cual Dios escondió de la sabiduría del sabio y del entendimiento del entendido para dárselo a conocer a nosotros los pequeños. Estas grandes maravillas. El tema de esta noche se titula No olvides ninguno de sus beneficios. Es algo hermoso este tema, un tema muy exquisito. ¿Por qué? Porque realmente muchos de nosotros, incluso me cuento yo, incluso pastores, evangelistas, maestros, diáconos, hermanas, desde la más anciana hasta la más joven, muchas veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Nos sacó algunos de la drogadicción, prostitución, homosexualismo, depravaciones, degeneraciones, tantas cosas tremendas, algunos de una pobreza extrema, de la miseria. Son cosas que realmente a muchos nos ha pasado. Entonces, cuando Dios viene y en su gran infinita misericordia, como dice en el libro de San Juan, porque Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, cuando Dios muestra su amor para con nosotros y se proyecta, el amor produce vida. Por eso este tema se titula No olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a recordar por medio de la palabra de Dios, donde Dios nos ha sacado, donde Dios nos ha colocado en esta hermosa noche. Nos ha colocado en sus palabras, la cual Dios nos hizo reyes y sacerdotes para estar en lugares santísimos. Entonces, hermano, esa ropa que usted tiene, esa ropa que yo tengo, es la que Cristo nos dio, esa ropa de santificación. Nos dio esa ropa, ¿para qué? Para que ciertamente nosotros nos las pusiéramos, porque dice la palabra de Dios, maldito es aquel que muere en un madero. Entonces, Él se hizo maldito por nosotros, para que nosotros seamos benditos. Entonces, no olvidemos ninguno de sus beneficios, porque ciertamente nadie nos ha puesto por juez. Al contrario, dice la palabra del Señor, que Dios escogió a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, y los mandó y les dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que a la verdad es en el nombre del Señor Jesús el Cristo, para perdón de los pecados, y que todo aquel que crea y se bautice va a ser salvo. Entonces, ese es un gran mandamiento que Dios nos ha dejado, que hablemos la palabra. Hoy estamos aquí nosotros en este canal de YouTube y en esta página de Facebook. Estamos transmitiendo, más al ratito lo va a tener en el canal de YouTube. También tenemos un canal, por si usted lo quiere ver en la televisión o en su dispositivo. Y ahí está, hermano. Entonces, estamos haciendo algo en la obra del Señor. Dice la palabra de Dios que para el que cree todo es posible. Si usted puede creer estas cosas, es posible. Hoy no hay excusa de decir, ¿saben qué? Es que cerraron la iglesia. No voy a ir a la iglesia porque hay una pandemia y somos bastante en la iglesia y no, yo tengo miedo. No, ahorita hoy no hay excusa. Muchas personas están predicando a través del Facebook, a través de las redes sociales y uno recibe la palabra de Dios en sus hogares. Puede darle like, puede darle si le gusta, puede compartir. Hay otra persona, su familiar, su amigo. Si alguien quiere compartir, quiere usted que escuche la palabra de Dios,
También puede usted compartir, puede darle like, puede hacer su comentario si quiere una oración también. También, entonces, hermanos, es necesario que nosotros comprendamos estas cosas y no olvidemos ninguno de sus beneficios. Entonces, vamos a leer las Sagradas Escrituras, como ya oramos, ya nos pusimos en las manos de Dios, en el libro de San Juan, un libro muy hermoso. Vamos a hablar sobre la mujer adúltera. ¿Cuántas críticas recibió esta pobre mujer? ¿Y quién iba a pensar que esta mujercita iba a llegar a ser una santa, una mujer que iba a andar con Jesús, que le iba a servir al Maestro, que vendió todo, que todo su dinero, todo su ahorro desde su juventud, lo invirtió para comprar un alabastro, un perfume carísimo, y lo depositara en la cabeza del Maestro y le echara en sus pies, llorara lloró tanto que hasta las glándulas lagrimales, parecía como caía un montón de agua, quedó deshidratada esa mujer, lloró bastante. Esta hermana, antes de que ella fuera una santa, no lo era. Recibió críticas como no tiene una idea. Pero eso fue en el tiempo antiguo y hoy está pasando igual. Y vean esto. Cada uno se fue la mujer adúltera, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Ellos estaban mirando, ellos se deleitaron, ellos estaban mirando lo que estaba sucediendo hasta que acabó. Fue que ellos llevaron a esta mujercita, a esta hermana, la llevaron con Jesús para que la apedreara. Él podía hacerlo porque él era santo. Él es santo, él no tiene manchas, él no tiene tache, ni una tacha alguna. Entonces, él podía hacerlo. Pero no se olvide que esa posición de esa mujer es la posición que hoy tenemos nosotros. Cuando pasamos ciertamente ese tiempo de aflicción, esa es la posición que tenemos. Luego el Señor nos da el llamado, nos santifica, nos purifica, y hoy ha cambiado esa posición. Por eso se le cambia ya no es ese lamento, se convierte en baile, en danza, en regocijo. Entonces, dice, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tal mujer. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poderle acusar. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Gracias. Hoy nos pasa algo muy curioso. El que de vosotros estéis sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Hoy nos pasa algo curioso.
Dios, a veces vamos a la iglesia, nos sentimos bien, cantamos, oramos, pero hay algo que pasa en nosotros. Y yo lo digo personalmente, porque también me ha pasado, que ves a los errores de las demás personas y las señalamos, las acusamos, y decimos un montón de cosas. Que Dios nos perdone, realmente Dios nos perdone, nos ayude a comprender estas cosas. Entonces, señalamos a aquellas personas. Y dice aquí, el que de vosotros estéis sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra. Entonces, por eso se titula este tema, escuche bien, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque a veces nos olvidamos de dónde Dios nos ha sacado, quiénes éramos anteriormente, cómo es que vinimos a ser de esta manera, cambiando nuestra actitud, nuestra manera de pensar, nuestra moral, nuestra manera de expresarnos, de pensar, de conducirnos, nuestra manera de vestirnos, de cortar el cabello, los varones, las mujeres de dejarse largo el cabello, de sentirse útil delante de la presencia de Dios, de no hacer los actos inmorales que antes hacían. Entonces, a veces nos olvidamos de estas cosas y señalamos nosotros a los que empiezan a venir apenas a la iglesia, a los que están en la iglesia y realmente no han cambiado. Dice, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, hermanos, ellos tenían de frente, tenían al Mesías, al Maestro, a Cristo, a la imagen de Dios, aquel que tenía el Espíritu de Dios y el discernimiento para discernir hasta los tuétanos. Dios mismo a través de Cristo mirando a la gente. Dios mismo a través de Cristo hablando las palabras al corazón de la gente. Entonces, cuando uno está frente al tribunal de Dios, no hay ningún pensamiento que se le escape de la presencia de Dios. Eso oculto Dios se lo muestra y se lo sale a relucir. Entonces ahí es cuando realmente uno no tiene escapatoria. Como dice la palabra de Dios, con la vara que tú mides vas a ser medido. Lo que el hombre sembrara, eso va a cosechar. Entonces, hermano, cuando Dios nos muestra realmente en qué estamos fallando, entonces eso nos hace regresar a recordar el pasado de donde Dios te ha sacado. Y eso nos hace tomar una posición que realmente es la que nosotros merecemos. Que nosotros no somos santos si no fuera por la sangre de Cristo. No hubiéramos sido limpios porque hubo alguien que nos dio su vida por nosotros y nos santificó. Y a los que santificó, justificó. Y a los que justificó, fueron los llamados a ser santos, sin manchas y sin arrugas, para tener la posición de sacerdotes, reyes y sacerdotes. Entonces, hoy usted tiene una posición, me refiero al cristiano, una posición en Cristo, porque usted tiene predestinación antes de la fundación del mundo. Pero escuche bien, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. A mí me impacta algo muy tremendo. Cómo Jesús dejó su trono y descendió a la tierra. Se hizo semejante a un hombre.
se humilló a sí mismo. Y como el Cristo, y como Dios en Cristo, aún se bajó hasta llegar a la posición de esa mujercita. Cómo se humilló, se hincó para poder entenderla a ella. Si usted realmente es cristiano, está profesando la fe cristiana, dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que... Pablo se hacía fuerte con los que eran fuertes, débiles con los que eran débiles, soportad a los más débiles. Entonces Jesús se humilló para poder se bajó a tal grado para poder entender a esta mujer. Enderezando Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Si no te condenaron nadie, ni yo tampoco te condeno. El que podía condenarme a mí, el que podía condenarte a ti, el que podía condenar a aquel pastor, aquel evangelista, aquel maestro, aquel diácono, aquella anciana que tiene mucho tiempo en la iglesia, aquel hombre que tiene mucho tiempo en la iglesia, aquel jovencito que ha nacido en cuna cristiana, aquel joven, aquel líder. Si no te condenó Jesús, entonces, hermano, ¿quién te podría condenar? Él dio su vida por ti, por mí, para que nosotros tomemos una posición de ser hijos, de ser llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué digo esto? Para que no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Y si usted lee la vida de María, esta mujer sirvió a Jesús y siempre le servía cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Le servía. Entonces, hermanos, se convirtió a Cristo y se convirtió y pasó a ser una cristiana. Pasó a ser una hija de Dios, porque ciertamente ella estaba predestinada antes de la fundación del mundo, pero ella eligió otro camino por las circunstancias de la vida, eligió otro camino. Pero cuando vino el Mesías, en el momento preciso, Dios nunca viene antes ni después, Él llega a tiempo. Cuando vino Jesús, esa mujer estaba a punto de morir. Si no hubiera estado el Mesías en el tiempo de su sufrimiento de usted hubiera muerto. En su tiempo de agonía, su tiempo de prueba, de lucha, usted hubiera muerto y no estuviera usted escuchando la palabra bendita. Eso es lo que le pasó a esta mujer. Pero apareció Jesús y la perdonó. Hoy apareció Jesús y nos perdonó. Entonces, si Dios quiere perdonar a un homicida, a un fornicario, a un adúltero, a un homosexual, a una lesbiana, a un degenerado, ¿quién somos nosotros para decirle: Señor, ¿por qué vas a meter a este en tu reino cuando el reino de Dios es de Él? Si el primero que entró al reino, al paraíso, fue realmente un malhechor, cuando dijo: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Dijo Jesús: hoy te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dios puede hacerlo. Él es el único que puede perdonar pecados. San Lucas capítulo 19 dice: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud,
pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Este hombre, Zaqueo, era un pecador. Hoy está pasando, hay unas olas terribles en el mundo cristiano. Está pasando unas olas horribles de gran magnitud, en el cual, hermano, ha llegado un legalismo terrible, que si tú no vas a mi iglesia, ni te saludo, porque tú no crees como yo. Entonces cada uno se ha encerrado en su propia denominación, iglesia. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay un celo religioso horrible, un celo horrible. Pero el Señor no nos mandó ciertamente a hacer esas cosas. Él nos mandó a que nos amemos unos a otros, para que podamos reconocer que en esto somos sus discípulos. Porque Dios no mandó al Hijo, a Cristo, no mandó al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Jesús sabía que era pecador Zaqueo, desde luego que lo sabía, porque él era el Hijo de Dios, la palabra encarnada. Era el mismo Dios a través de Cristo, mirando y hablando. Así que él sí sabía. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ese lo va a encontrar en San Lucas capítulo 19, Jesús y Zaqueo. Estamos en el 7, el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Hermanos, todos aquellos que acusaban a Zaqueo, todos aquellos que lo señalaban como un pecador, que lo criticaban porque era un pecador, cuando escucharon esto, escuche bien, cuando escucharon que Zaqueo se paró, vieron que se paró y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermanos, hermanas, todos los que estaban criticando regresaron. Ya se estaban yendo, pero cuando escucharon que dijo Zaqueo, se paró en pie y gritó durísimo y dijo: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Saben qué dijeron esos hombres? ¿Qué pasó, Zaqueo? Si tú eres mi hermano. Si yo siempre pensé que tú eras un hombre de Dios. Zaqueo, si tú eres mi hermano. Me acuerdo que tú me defraudaste un poco. ¿Cuánto me vas a dar? Recuerdo que me quitaste un poco de dinero, Zaqueo. Yo también tengo necesidad. Entonces ahí cambia todo. Ahí cambia todas las cosas. Dice: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo:
hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Qué hermoso. Esta palabra es hermosa. Hermanos, Zaqueo, él era hijo de Abraham también, pero él se había desviado del camino de Dios. Había hecho alguna cosa ilícita. Pero cuando llegó la salvación a través de Cristo, a través de la palabra, produjo el chispazo en Zaqueo. Esa palabra hizo una conexión en su alma y en su espíritu y produjo algo. A tal grado que esa semilla que es Zoe, vida de Dios, germinó en su corazón de Zaqueo. Y cuando eso sucedió, él reconoció quién realmente era. Y él dijo: si a alguien le he robado o lo he defraudado, le cuadruplicaré. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros realmente no sabemos. Solamente el Mesías y Dios conocen las cosas y las sazones. Dios sabe quién va a ser salvo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? ¿Quién es cada uno? Entonces, Cristo sabía que Zaqueo era hijo de Abraham, por eso Cristo fue a la casa de Zaqueo. Y sabía Cristo que lo estaba esperando Zaqueo arriba de ese sicomoro. Entonces, quédese con el tema. Este tema se titula: no olvides ninguno de sus beneficios. En pocas palabras, no nos olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Este mensaje se está haciendo con un buen propósito. Cualquier rato va a tener a la hermana Cari, a mi esposa, hablando la palabra de igual manera. Hay muchas hermanas que necesitan palabras motivacionales, palabras para restaurar la vida, palabras que la animen a usted a salir adelante. Y qué mejor que es la palabra de Dios, que lo tenemos al alcance. Usted puede ir a una biblioteca a comprar su Biblia. Varias personas que están en el cerezo les llevan una Biblia y ellos la malvenden. Pero si supieran que dentro de esta Biblia está la palabra de Dios, la cual, hermanos, nos anima, nos edifica, nos posiciona, nos da aquella seguridad, aquello que realmente necesitamos. Entonces, esto que se está haciendo con un propósito. ¿Cuál es el propósito? El que dijo el Señor Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones. El que creyere y sea bautizado, ese va a ser salvo. Entonces, estamos parándonos por aquellos que quieren la palabra. Voy a trabajar, vengo de mi trabajo, prendo la cámara, empezamos a hablar la palabra, lo que Dios nos da a nosotros, lo compartimos con ustedes con un buen propósito. Y hermanos, se hace algo. Cuando uno quiere servirle a Dios en su llamado, es lo que estamos haciendo. Entonces, he estado hablando con mi esposa, Cari, diciéndole, pues que también exponga la palabra de Dios. Dios a cada uno nos da algo. Entonces, antes de terminar, saludos a todos los que se han conectado, los que están viendo este video, los que van a ver dentro de 24 horas y en los meses que vienen. Dios bendiga sus vidas, Dios les siga prosperando en lo espiritual, en lo material, en lo natural. Que Dios bendiga su vínculo familiar, que Dios proteja todo lo que usted haga sea próspero y todo lo que usted emprenda tenga éxito. Entonces, hermanos, así como estamos, vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios, que Dios nos siga bendiciendo, nos siga cuidando.
Vamos a descansar. Maravilloso Padre Celestial, gracias Señor, porque has permitido, Señor, que de una manera tan sencilla podamos ver tu palabra, podamos entenderlo, Señor. Es tan hermosa tu palabra. Maravilloso Dios, gracias, porque ciertamente no cae ninguna hoja sin que usted lo haya visto. De balde vela la guardia si usted no cuida la casa. Maravilloso Dios, todo lo que pasa en nuestra vida es realmente, como cristianos, tiene un buen propósito. A veces nos desesperamos, nos estresamos, nos enojamos, porque a veces las cosas no van de acuerdo según a nuestros planes o nuestros pensamientos. Pero cuando vemos, Señor Jesús, vemos el resultado de algo, eso nos hace enfocar y mirar hacia eso. Entonces nosotros decimos, oh, ahora puedo comprender el por qué me sucedió tal cosa. Porque hoy puedo tener esto y puedo glorificar a Dios. Maravilloso Dios, gracias Padre, porque Señor, aún sigue usted permitiendo que sus hijos se sigan llenando de su palabra, sigan comiendo ese alimento sagrado, que es tu palabra, como dice tu palabra, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que salga de su boca, de usted. Entonces, Señor, gracias porque hasta ahorita no nos ha dejado sin alimento, nos ha dado trabajo, fuentes de ingreso, nos ha dado, Señor, el pan de cada día. La alacena, Señor, ha tenido alimento, el refrigerador me ha dado fuerza, me ha dado salud, me ha dado sabiduría, me ha puesto las personas que necesito, Señor Jesús, en el ministerio, me ha dado amigos, me ha dado una esposa, un hijo, familias y personas que estoy rodeado, Señor, que realmente usted los ha puesto, Señor, y a cada uno, yo creo que a cada uno usted le ha puesto a alguna persona que lo ayude. Maravilloso Dios, sigue bendiciendo este hogar, cuídanos y protégenos, blíndanos de todo demonio, de hechicería, de encantamientos, de enemistades, de maldiciones, de oraciones satánicas, de toda cosa contraria a tu palabra, y síguenos ayudando, Señor. Gracias, en el nombre del Señor Jesús el Cristo. Amén, amén, amén.